Buenos días, amigas y amigos. Comenzamos aquí un nuevo programa Azul Araña. Antes quiero agradecer las suscripciones, los comentarios, las sugerencias y las vistas en general. Hoy vamos a tratar, como está anunciado, a un gran escritor, un gran narrador rioplatense, en uno de sus libros, Cuentos de amor, de locura y de muerte, Horacio Quiroga, quien nace en Salto, Uruguay, en 1878, desarrolla su actividad docente, literaria, en la Argentina y muere en Buenos Aires, en el Hospital de Clínicas, donde se suicida por motivo de una enfermedad terminal en 1937. El segundo nombre del autor es muy significativo, Silvestre, premonitorio de su destino, ya que lo salvaje va a estar muy ligado a su vida y a su obra. De las diferentes localidades en que vivió, San Ignacio, allí cerca de las ruinas jesuíticas en la provincia de Misiones, va a ser el lugar a destacar. A ese sitio va a llegar por primera vez con la expedición que realizara Leopoldo Lugones y que después, como fotógrafo, y que después convirtiera el famoso poeta en un libro llamado El Imperio Jesuítico. Bien, además de la fotografía, Quiroga tiene otras aficiones como la mecánica, la química, la carpintería. Ha fabricado allí en Misiones su canoa, sus muebles, su cabaña. Se ocupa de todas las tareas manuales. Se convierte en un agricultor de yerba mate, de naranjas, actividades prácticas que van a ser centrales en su vida aventurera. Bien, el clima hostil y el paisaje exuberante lo van a atrapar, la flora y la fauna que acecha, los personajes desterrados, envueltos en el alcohol, en la locura, en la crueldad y en la muerte, van a ser motivos centrales de su obra, contenidos de su obra. Bien, obras que podríamos citar, por ejemplo, Los arrecifes de coral de 1901, La historia de un amor turbio de 1905, Los cuentos de la selva, cuentos para niños de 1918 con sus moralejas de fábula, Los desterrados de 1926, donde alcanza el cenit de su gloria literaria, pero al mismo tiempo cuando comienza a decaer el interés por él de parte de los autores, de los jóvenes autores de Buenos Aires, inscritos en los grupos de Florida y de Boedo, adheridos a la vanguardia. Bien, es traducido al inglés y al francés, hay colecciones de sus cuentos en Nueva York, en Estados Unidos y en Francia, y también es publicado en España. Los cuentos de amor, de locura y de muerte que tratamos hoy se editan en 1917. Han pasado más de 100 años y esos cuentos revisten una enorme frescura, una enorme vigencia, no han envejecido y siguen sorprendiéndonos como en el primer día. Quiroga entonces es un escritor profesional, colabora en revistas publicando su literatura y diferentes artículos como Caras y Caretas, la revista Villiquen para niños y otras, con plena conciencia de escritor, donde manifiesta preocupaciones formales, estéticas, estilísticas, de lenguaje, como lo demuestran sus artículos Retórica del cuento, por ejemplo, o El decálogo del perfecto cuentista, que es interesante y que yo invito a que busquen en internet y lo lean. Bien, las influencias que reciben son románticas, simbolistas, modernistas y naturalistas, influencias propias de la época, en autores como Rubén Darío, Lugones, Flaubert, Baudelaire, especialmente Poe, por sus perceptivas metodológicas y técnicas acerca del cuento, Maupassant, Dostoyevsky, con toda esa carga de
llamémosle, criminalidad, morbosidad, crueldad que tiene su literatura, el carácter dramático de Ibsen, Tolstoy, Kipling, de quien es deudor, por ejemplo, en los cuentos de la selva, y la austeridad narrativa de Chekhov. Bien, los cuentos de amor, de locura y de muerte son 15 cuentos donde el amor, la locura y la muerte no están por separado, sino juntos, mezclados. No hay cuentos de amor por un lado, de locura por otro y de muerte por otro, sino que todos los cuentos tienen un poco de amor, de locura y de muerte. El narrador se manifiesta con detalles impresionistas, en muchos casos, y en otros objetivos, al modo naturalista, con un lenguaje naturalista por momentos y modernista por otro. Son cuentos que tratan, por ejemplo, procesos de muerte, como A la deriva, o ironías y equívocos fatales, como en La miel silvestre, crueles injusticias del destino, como en el almohadón, perdón, en la gallina degollada, en el almohadón de pluma también, si se quiere, donde vamos a tener el horror de la selva, los amores martirizados, que también van a darse cita en Una estación de amor, el primero de los cuentos que hace a la colección, seguido de venganzas sanguinarias, como El solitario, o el vínculo salvaje con los animales domésticos, llenos de ternura y llenos de lucha por la supervivencia, como en Yaguaí, La insolación o El alambre de púa. Bien, en el decálogo nombrado, el quinto mandamiento se ocupa del principio de los cuentos, del principio de los relatos, de los cuales Quiroga dice que son tan importantes como el final. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. Las 3 últimas van a ser el remate del cuento, el remate sorpresivo, y quien dice las 3 primeras líneas dice un puñado de ellas, ¿verdad? Veamos esos comienzos tan logrados en cada uno de los cuentos. Bien, la colección comienza con Una estación de amor, con la primavera, pero no es la primavera como estación de año, sino la primavera porque es ahí donde comienza el amor. En verdad, la estación del año que está transcurriendo es el verano, porque era un martes de carnaval. Y así empieza. Era el martes de carnaval. Nebel acababa de entrar en el corso ya al oscurecer, y mientras deshacía un paquete de serpentina, miró al carruaje de delante. Extrañado, de una cara que no había visto en el coche la tarde anterior, preguntó a sus compañeros: ¿Quién es? No parece fea. Un demonio. Es lindísima, le responden. Creo que sobrina o cosa así del doctor Arrizabalaga. Llegó ayer, me parece. Y ahí entonces nos introduce en la curiosidad de esta belleza, del interés de Nebel y del desarrollo de la hermosa historia, que no va a carecer de cierta truculencia, característica de la literatura de Quiroga. Bien, el cuento que sigue es El solitario. Cassim era un hombre enfermizo, joyero de profesión, bien que no tuviera tienda establecida. Trabajaba para las grandes casas, siendo su especialidad el montaje de piedras preciosas. Pocas manos como las suyas para los engarces delicados. Con más arranque y habilidad comercial hubiera sido rico, pero a los 35 años proseguía en su pieza, aderezada en taller bajo la ventana. Bien, así comienza la historia. Cassim tiene un cuerpo mezquino, rostro exangüe, sombreado por la rala barba negra, una mujer hermosa y fuertemente apasionada. La joven, de origen callejero, había aspirado con su hermosura a un más alto enlace. Esperó hasta los 20 años, provocando a los hombres y a sus vecinas con su cuerpo. Temerosa al fin, aceptó nerviosamente a Cassim. Y aquí están los 2 personajes de esta historia, que va a mostrar el conflicto de relación con un curioso desenlace. Bien, luego viene la muerte de Isolda. Estamos en el teatro durante la representación de la ópera de Wagner. Concluía el primer acto de Tristán e Isolda. Cansado de la agitación de ese día, me quedé en mi butaca, muy contento de mi soledad.
Volví la cabeza a la sala y detuve enseguida los ojos en un palco bajo. Evidentemente, un matrimonio. Él, un marido cualquiera. Y tal vez por su mercantil vulgaridad y la diferencia de años con su mujer, menos que cualquiera. Ella, joven, pálida, con una de esas profundas bellezas que más que en el rostro, aún bien hermoso, están en la perfecta solidaridad de mirada, boca, cuello, modo de entrecerrar los ojos. Era, sobre todo, una belleza para hombres sin ser en lo más mínimo provocativa. Y esto es precisamente lo que no entenderán nunca las mujeres. Y aquí entonces comienza la historia invitándonos a continuarla, intrigados por saber qué pasa con esta belleza que se aparece en el palco y que el narrador mira desde una de las butacas. Bien, luego vienen los buques suicidantes. Luego viene la gallina degollada, uno de los cuentos emblemáticos de la obra de Quiroga, que se lee siempre, con una enorme vigencia, que comienza así. Todo el día, sentados en el patio, en un banco, estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Mazzini Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos, y volvían la cabeza con toda la boca abierta. Y entonces aquí ya entramos de lleno en las primeras líneas en la desgracia de este matrimonio, que va a dar motivo al desarrollo de esta terrible historia, tan bien contada. Y luego vamos a ir a los buques suicidantes que decía anteriormente. Resulta que hay pocas cosas más terribles que encontrar en el mar un buque abandonado. Si de día el peligro es menor, de noche el buque no se ve ni hay advertencia posible. El choque se lleva a uno y otro. Estos buques abandonados por A o por B navegan obstinadamente a favor de las corrientes o del viento, si tienen las velas desplegadas. Recorren así los mares, cambiando caprichosamente de rumbo. Bien, y aquí comienza la intriga de estos buques fantasmas que están abandonados, yendo de aquí para allá en el mar. Bien, el cuento que le sigue es otro de los cuentos emblemáticos de la obra de Quiroga, que es El almohadón de plumas, que trata acerca de la terrible historia de Alicia y de la relación con su esposo Jordán. Comienza así. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces, con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Y esto de alguna manera remite a la propia relación de Quiroga con su primera mujer, su primera joven mujer, que había sido una de sus discípulas cuando era profesor aquí en la ciudad de Buenos Aires, profesor de castellano, que lleva a vivir al monte misionero, y que va enfermándose poco a poco, no solo de la selva, de la soledad, sino también del carácter del propio Quiroga, que, como dice aquí, Jordán la amaba sin darlo a conocer, y que helaba sus niñerías de novia. Bien, allí en el cuento va a aparecer esta idea que muchos han caracterizado o analizado como de vampirismo, en la que Jordán va matando lentamente a Alicia, no de un modo deseado, involuntario, pero matando al fin, y la monstruosidad de la selva en todo su misterio y todo su esplendor. Bien, el cuento que le sigue es A la deriva, otro cuento famoso que se muestra como ejemplo del decálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga. El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse, con un juramento, vio una yararacuzú que, arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde 2 gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral. Pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. Y aquí ya, in media res,
nos mete de lleno en el conflicto que va a desarrollarse en busca de su sorpresivo final. Bien, luego tenemos la isolación, un cuento con animales. El cachorro Old salió por la puerta y atravesó el patio con paso recto y perezoso. Se detuvo en la linde del pasto. Estiró al monte, entrecerrando los ojos, la nariz vibrátil, y se sentó tranquilo. Veía la monótona llanura del Chaco con sus alternativas de campo y monte, monte y campo, sin más color que el crema del pasto y el negro del monte. Este cerraba el horizonte a 200 metros por 3 lados de la chacra. Hacia el oeste, el campo se ensanchaba y extendía en Abra, pero que la ineludible línea sombría enmarcaba a lo lejos. Y entonces aquí, tanto Old como Milk y otros perros, Fox Terrier, van a ver la muerte con su instinto que acecha al dueño de casa, al granjero Jones. Bien. Luego tenemos el alambre de púa, otro relato con animales, 2 caballos. Durante 15 días, el alazán había buscado en vano la senda por donde su compañero se escapaba del potrero. El formidable cerco de capuera desmontante que ha rebrotado inextricable no permitía paso ni aún a la cabeza del caballo. Evidentemente no era por donde el malacara pasaba. El alazán recorría otra vez la chacra trotando, inquieto, con la cabeza alerta. De la profundidad del monte, el malacara respondía a los relinchos vibrantes de su compañero con los suyos cortos y rápidos, en que había, sin duda, una fraternal promesa de abundante comida. Bien, de vez en cuando el malacara volvía, reaparecía 2 o 3 veces para beber. Y entonces ahí hay un pasaje del malacara a otros campos que el alazán no ha descubierto todavía porque tiene el alambrado que le impide avanzar. Pero lo va a encontrar y va a ir hacia la libertad. Y así se va a encontrar con las vacas, con Barigüí y con el alambre de púa. Barigüí es el toro que todo puede. Y vemos en el final qué pasa al respecto. Bien, luego tenemos los mensú. Cayetano Maidana y Esteban Podeley, peones de obraje, volvían a posadas en el sílex, con 15 compañeros. Podeley, labrador de madera, tornaba a los 9 meses. La contrata concluida y con pasaje gratis, por lo tanto. Callé, mensualero, llegó en iguales condiciones, más al año y medio, tiempo que había necesitado para cancelar su cuenta. Estos trabajadores, estos obreros, estos hacheros, se endeudan premeditadamente por las empresas que lo van a contratar, dándoles dinero para la juerga, y luego van a tener que levantar la deuda con trabajo, y ese trabajo va a llevar meses o años, mostrando el sistema de explotación en el que sufren, ¿verdad? Flacos, despeinados, en calzoncillos, la camisa abierta, en largos tajos, descalzos como la mayoría, sucios como todos ellos, los 2 mensú devoraban con los ojos la capital del bosque. En fin, van a regresar en ese estado calamitoso. En un mundo donde todavía la agremiación, la vida sindical no ha penetrado, y el poder de los patrones es omnímodo. Bien, luego tenemos Yaguaí, otro cuento con perros, otra vez Fox Terrier, predilectos de Quiroga. Y este Yaguaí es un perrito de Buenos Aires que va a tener que adaptarse a las dificultades de la supervivencia por el hambre, por el calor, en el monte Misionero. Ahora bien, no podía ser sino allí. Yaguaí olfateó la piedra, un sólido bloque de mineral de hierro, y dio una cautelosa vuelta en torno. Bajo el sol, a mediodía de Misiones, el aire vibraba sobre el negro peñasco, fenómeno que no seducía al Fox Terrier. Allí abajo, sin embargo, estaba la lagartija. El perro giró nuevamente alrededor, resopló en un intersticio y, para honor de la raza, rascó un instante el bloque ardiente. Echó, lo cual regresó con paso perezoso, que no impedía un sistemático olfateo a ambos lados. Bien, un perro rastreador en busca de comida. Bien, luego tenemos los pescadores de vigas. El motivo, y así comienza, fue cierto juego de comedor que Mr. Hall no tenía aún, y su fonógrafo le sirvió de anzuelo. Candiyú lo vio en la oficina provisoria de la Yerba Company, donde Mr. Hall maniobraba su fonógrafo
a puerta abierta. Candiyu, como buen indígena, no manifestó sorpresa alguna, contentándose con detener su caballo un poco al través ante el chorro de luz y mirar a otra parte. Pero como un inglés a la caída de la noche, en mangas de camisa por el calor y con una botella de whisky al lado, es 100 veces más circunspecto que cualquier mestizo, Mr. Hall no levantó la vista del disco. Con lo que, vencido y conquistado, Candiyu concluyó por arrimar su caballo a la puerta, en cuyo umbral apoyó el codo. «Buenas noches, patrón. Linda música». Y aquí entonces el interés del indígena por la música que emite el fonógrafo va a llevarlo a pescar las vigas que bajan por el río como transporte de la madera para vendérselas a cambio del fonógrafo y que el patrón, Mr. Hall, pueda usar con ellas la madera y construir los muebles que desea. Hermoso cuento. Bien, y luego tenemos la miel silvestre con nuestro personaje Benincasa, que ya el nombre es toda una expresión de su carácter, de su temperamento. Un contador aburguesado que está bien en la ciudad, bien en casa, pero no tan bien en la selva respecto de lo que le va a ocurrir. Y comienza así. Tengo en el Salto Oriental 2 primos, hoy hombres que a sus 12 años, y a consecuencia de profundas lecturas de Julio Verne, dieron en la rica empresa de abandonar su casa para ir a vivir al monte. Este queda a 2 leguas de la ciudad. Allí vivirían primitivamente de la caza y de la pesca. Cierto es que los 2 muchachos no se habían acordado particularmente de llevar escopetas ni anzuelos, pero de todos modos el bosque estaba allí con su libertad como fuente de dicha y sus peligros como encanto. Y esto de alguna manera también representa el espíritu aventurero del propio Quiroga, ¿no? Que se interna en el monte, vive allí y se provee de él para todo lo que necesita. Bien, a continuación, el penúltimo de los cuentos, Nuestro primer cigarro, que cuenta una historia de niños al final de su edad, en la primera adolescencia, que dice así: ninguna época de mayor alegría que la que nos proporcionó a María y a mí nuestra tía con su muerte. Lucía volvía de Buenos Aires, donde había pasado 3 meses. Esa noche, cuando nos acostábamos, oímos que Lucía decía a mamá: «Qué extraño, tengo las cejas hinchadas». Mamá examinó seguramente las cejas de nuestra tía, pues después de un rato contestó: «Es cierto. ¿No sientes nada?» «No. Sueño». Y así entonces es como va a comenzar el cuento, que va a dar lugar a la viruela de Lucía y a las andanzas del narrador con su primer cigarro. Un tío por allí que vigila y otras cuestiones. Bien, el último de los cuentos es la meningitis y su sombra, una cuestión que ya ha tratado en La gallina degollada, la infección de meninges, tan peligrosa en el medio rural, que comienza así. No vuelvo de mi sorpresa. ¿Qué diablos quiere decir la carta de Funes y luego la charla del médico? Confieso no entender una palabra de todo esto. He aquí las cosas. Hace 4 horas, a las 7 de la mañana, recibo una tarjeta de Funes que dice así: estimado amigo, si no tiene inconveniente, le ruego que pase esta noche por casa. Si tengo tiempo, iré a verlo antes. Muy suyo, Luis María Funes. Y el narrador prosigue: aquí ha comenzado mi sorpresa. No se invita a nadie que yo sepa a las 7 de la mañana para una presunta conversación en la noche, sin un motivo serio. Y eso da paso al desarrollo de la historia, donde también vamos a tener una historia de amor con cierta truculencia, como ha sido el comienzo de este libro, Cuentos de amor, de locura y de muerte, con Una estación de amor, que hemos nombrado al principio. Bien, espero que lean el libro, es extraordinario, que se suscriban, que recomienden el programa si les gusta, que hagan sus comentarios, sus sugerencias y que nos volvamos a ver la semana próxima con otro autor y otra obra.